¿sí? De tomografía de tórax, abdomen y cerebro, ¿sí? Y también me van a ver la cara cuando hablemos de resonancia. Bien, esta es la primera vez que ustedes empiezan con tomografía, ¿no? Es la primera vez que van a ver tomografía. Bien. ¿Hay alguno que ya vino el año pasado? ¿De acá? Nadie. Todos nuevos. Bueno, excelente. Les cuento. La idea de esto, ¿sí? Es dar una idea de cómo funciona el tomógrafo, ¿sí? Cómo se llega a la imagen a través de un tomógrafo y después poder evaluar o poder leer o poder darnos cuenta, a grosso modo, cuando algo no es normal en una tomografía de tórax, en una tomografía de cerebro y en una de abdomen, ¿sí? Para ello vamos a dividir las clases en dos, ¿sí? Tomografía normal y tomografía patológica. En este caso, en la de tórax, vamos a dividir en tres. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar un poco de generalidades ahora del tomógrafo, algo de, o lo que lleguemos, de tórax simple o de tórax normal, y la próxima clase continuamos con tórax normal y algo de patológico, ¿ok? Bien, déjenme que comparta la pantalla, así vamos viendo. Bien. Bueno, chicos, como verán, yo a ustedes no los veo. Entonces, esperen que ahí llegó un atrasado. No. Les decía, yo a ustedes no los veo, pero necesito, ¿sí?, de su colaboración para que me paren y pregunten cuando algo no lo entienden, ¿sí? Eso es clave, ¿eh? Para que nosotros podamos dialogar y también para mí, como docente, saber si voy apurado o voy muy lento o, bueno, o tengo que quedarme en algún, eh, en algún tema en especial. Ustedes seguramente escucharon hablar mucho de tomografía computada o de tomografía axial computada. En realidad, ahora no se dice más tomografía axial computada, sino que tomografía computada. Dentro de lo que es la tomografía computada, lo que nosotros vamos a hacer es dividir al organismo en partes, ¿sí? Estábamos acostumbrados a que lo que veíamos a través de las radiografías era una sumatoria de imágenes, ¿sí?, de una región anatómica en especial. Por ejemplo, el tórax, ¿sí? Estábamos con el tórax frente, el tórax de perfil y alguna otra incidencia como son para ver mejor los vértices o alguna incidencia especial. Pero en realidad lo que nosotros teníamos ahí era una superposición de imágenes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a empezar a hacer ahora con la tomografía? Lo que vamos a empezar a hacer ahora es dividir al organismo en diferentes partes, o lo que se denomina fetas, ¿sí? Vamos a cortar como si fuese un pan lactal, ¿sí? Nosotros lo vamos a cortar en fetas como para hacer tostadas y vamos a mirar cada feta, ¿sí? A eso, digamos, es lo que se refiere la tomografía computada o cortes computados, que también lo vamos a utilizar en resonancia o en cámara gamma en su defecto, ¿sí? Lo que vamos a ver es una seguidilla de cortes, ¿sí? Que estos cortes pueden ser axiales, que van de superior a inferior o de inferior a superior, pueden ser sagitales, que van de derecha a izquierda o de izquierda a derecha,
y pueden ser coronales, los cuales van a ir de anterior a posterior o de posterior a anterior. ¿Sí? Bien. ¿Qué hace el escáner de tomografía? Lo que hace es colimar un haz de rayos, ¿sí? Muy, muy fuerte, muy potente, no a sacar como un abanico, como hacía el equipo de rayos X, sino que con un colimador yo lo que hago es sacar una feta de rayos, ¿sí? Y esa feta de rayos lo que va a pasar es que va a atravesar la región anatómica que nosotros estemos estudiando, ¿sí? Atraviesa al paciente. Si estamos estudiando el tórax, le va a atravesar el tórax. Si estamos estudiando un tobillo, le va a atravesar un tobillo, ¿sí? Y posterior al paciente, vamos a encontrar con lo que se llaman los detectores, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los detectores? Los detectores, ¿sí? Van a tener la información, ¿sí? De esos rayos X que pasaron a través del cuerpo. ¿Tá? Ahora bien, hay los diferentes tejidos del cuerpo le van a oponer diferente resistencia a los rayos X, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros pasemos por los pulmones, los rayos X van a atravesar fácilmente, ¿sí? Los pulmones. ¿Por qué? Porque hay aire. Ahora bien, cuando nosotros estamos estudiando la pelvis o estamos estudiando la base de cráneo, los rayos X se van a encontrar con algo duro, con algo óseo, ¿sí? Entonces, les va a costar más atravesar, ¿sí? ese tejido. Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a ver una diferencia tisular o una diferencia entre grises, que es lo que nosotros vemos en la tomografía, en una escala de grises, y esa escala de grises va a estar dado por cuánto cuesta atravesar los rayos X. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Profe, Sí, hay unos chicos que recién salieron de una clase y están esperando que usted los acepte. bien. Muchas gracias por la info. Pero yo no los estaría viendo acá. No sé, pero ahí abajo dice varios usuarios que quieren unirse a esta llamada. A ver, tiene razón. Profe, abajo a la derecha donde tiene el logo de las personas en azul, tiene que tocar ahí. A ver, de nuevo. Si se va al fondo de la lista o arriba de la lista. Entonces para arriba. Ahí se admitió todo. Excelente. El que sabe, sabe. Bien, ya estamos acá. Entonces, el escáner de tomografía, ¿qué es? Digamos, es un tubo de rayos, ¿sí? Más grande que el de rayos X, el cual va a permitir que esos rayos X salgan colimados, salgan en un haz de rayos, ¿sí? Muy, muy finito, de 5 milímetros, de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 3 milímetros, depende, digamos, cómo quiero yo adquirirlo, ¿sí? Esos rayos que van a salir del equipo van a atravesar el paciente y por detrás del paciente van a estar los detectores que van a recibir esa información de esos rayos X atenuados, ¿sí? El ordenador después analiza la señal que hay en el detector y realiza las reconstrucciones para que nosotros podamos verlo en la pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo sería un tomógrafo a grosso modo? Sería lo que vemos acá, ¿sí? Esto grande, ¿sí? Con un orificio se llama gantry. Esto que tenemos acá al lado es la camilla y esta es la consola de mando, ¿sí? Quizás acá faltarían unos
equipamientos que lleva el equipo, o en algunos casos tiene 2 computadoras, la de que maneja el licenciado, y en la sala del médico, donde realizan los informes, hay otra que se llama Workstation. Profe, disculpe, Sí. disculpe, le corto un segundo. Hay una compañera que está intentando entrar. Ups. Muchas gracias. No, de nada. Bien, acá dentro del gantry nosotros nos vamos a encontrar con el tubo de rayos, ¿sí? Y los detectores. Va a haber una fila de detectores alrededor del equipo y va a haber un tubo de rayos que lo que hace es girar a 380 grados, ¿sí? Bien. A modo de referencia, un tal Hounsfield, en 1982, fue el creador de la tomografía, ¿sí? Y estos eran los primeros cortes, ¿sí?, de cerebro. Difícil. Bien. Acá damos el ejemplo de que yo les decía hoy. Tenemos un tubo de rayos que gira a 380 grados, ¿sí?, y una fila de detectores, que serían estas linitas, ¿sí?, una fila de detectores, y en el medio el paciente. En este caso estábamos haciendo un estudio de pelvis o en la región pelviana, ¿sí? Fíjense entonces, el tubo gira y los detectores son los encargados de obtener esa información de los haces de rayos, ¿sí?, atenuados por la región anatómica que haya pasado o la región anatómica que estemos estudiando, ¿sí? Bien. Antes, los tubos de rayos no podían dar 380 grados y daban, porque se enredaban con los cables, y estaba lo que es la TAC convencional, que hacía un disparo y corría la camilla, hacía un disparo y corría la camilla. Después, ¿sí?, se pudo realizar que el tubo de rayos dé un giro de 380 grados, ¿sí? Entonces, mientras el tubo giraba, irradiando o largando rayos, la camilla se movía a la vez. Entonces se formaba esto, que es como una hélice, y se lo denominaba tomografía helicoidal, ¿sí? Ahora bien, la tecnología siguió, ¿sí? Ahí vemos cómo gira el tubo y la fila de detectores, ¿sí? ¿Y qué pasó? Lo que pasaba es que era un poco lenta la tomografía. Entonces dijeron, bueno, en vez de una fila de detectores, pongamos 16 detectores, 64 detectores, hasta 320 detectores. Entonces, por cada giro que hacía el tubo de rayos, tenía más de 300 filas de detectores, ¿sí?, obteniendo esa información. Lo que se generó es mucha más velocidad para realizar los estudios. Entonces, podíamos hacer estudios dinámicos, como por ejemplo son las angio de aorta abdominal, por ejemplo, ¿sí? Podemos poner contraste y seguir a la misma velocidad que va la sangre, nosotros seguimos con el tomógrafo los cortes, ¿sí? Y se pudo, obtener cortes mucho más pequeños, cortes de 1 milímetro, llegado el caso, ¿sí? Acá vemos un ejemplo, ¿sí?, de un tubo de rayos y toda la fila de detectores, ¿sí? Obviamente que los gantries son más anchos, ¿sí?, con un tubo de rayos mucho más potente y se irradia más al paciente. A ver, esto de que se irradia más al paciente es un poco relativo, porque se utiliza más radiación, ¿sí?, pero en menos tiempo, ¿tá? Entonces, si vos siempre vas a irradiar la misma parte del cuerpo, hay que tener un poco de cuidado. Y lo haces una vez por semana, por ejemplo, un control de, no sé, de una
pulmonía, y ese control de pulmonía está 2 meses internado, bueno, ahí hay que tener un poquito más de cuidado, ¿sí? Bajar las dosis, tratar de controlar un poco con rayos X, ¿sí? Ahora bien, si nosotros estamos a 1 metro del gantry, la radiación disminuye muchísimo, ¿sí? Entonces, con lo que yo quiero decirles es que a la radiación, ¿sí?, hay que respetarla, pero no hay que tenerle miedo. Pasa muchas veces que viene alguien que desconoce un poco la tomografía y no se quiere quedar con el paciente adentro, porque me va a agarrar cáncer de piel. Y estamos lejísimos de eso, ¿sí? Si nosotros estamos a 1 metro del gantry, la radiación es mínima, ¿sí? Vamos a tener mucha más radiación estando en la isla del Puerto 1 hora al sol a las 2 de la tarde que si acompañamos a un paciente a hacerse una tomografía. ¿Ah? Entonces, le tenemos respeto, nos ponemos los chalecos, que sí tiene que haber en todo servicio para el acompañante, ¿sí? Pero no le tenemos miedo, no es un cuco la radiación. Bien. La tomografía multislide lo que trajo son gran cantidad de cortes, por supuesto, si tiene 360 filas, ¿sí? Poder hacer cortes más finos, trabajar con matrices más pequeñas, ¿sí? Hacer reconstrucciones 3D y realizar estudios dinámicos. Bueno, esto me lo voy a pasar de largo porque no tiene mucho más. Para los que llegaron un poco tarde, acá les muestro lo que sería un tomógrafo, el gantry, con los botones para manejar la camilla, ¿sí? La sala, la computadora del técnico, y quizás necesitamos acá la otra computadora que va en la sala del médico, ¿sí? Bien. Esto que vemos acá, chicos, ¿sí?, es un dibujito donde estaría toda la fila de detectores y el tubo de rayos, ¿sí? Esto que vemos acá es lo que se llama una bomba inyectora, ¿sí?, que es para ponerle contraste al paciente de una manera homogénea y controlar siempre la presión. Se usa mucho para los estudios dinámicos. Y aparte, porque muchas veces tenemos que inyectar mientras el equipo está funcionando. Entonces, de esta manera no nos irradiamos, ¿sí? Esta bomba inyectora, ¿sí?, lo que tiene es un comando al lado de la computadora del técnico, que ahí manejamos nosotros cuándo inyectamos, cuánta cantidad y a qué presión lo hacemos. Bueno, esto también lo vamos a pasar de largo. Yo después voy a compartir con alguno que me pase el mail este Power, ¿sí? La consola, nada, es una computadora con un monitor donde puede llegar a haber en algún momento 2 monitores, uno para manejar las imágenes y el otro para cargar todos los datos del paciente, elegir la técnica, el protocolo. Nosotros en tomografía y en resonancia y en la mayoría de los métodos de diagnóstico por imágenes nos manejamos con protocolos de estudios, ¿sí? Un cerebro se estudia de tal manera, ¿sí? Se realiza cortes axiales que van con una orientación determinada y eso, digamos, es de manera mundial. ¿Ah? No los quiero embarullar con las partes técnicas porque la idea es que solamente tengan una idea de cómo se genera la imagen y el día que vayan a una sala de tomografía se puedan manejar con cierta naturalidad, ¿sí? Bien, acá llegamos a lo importante y quiero que todos me presten mucha atención. Lo que se denomina la escala de Hounsfield. Yo hoy hablé con ustedes de que hay diferentes tejidos, ¿sí?, que le es más fácil al rayo atravesar que otros, ¿sí? Por ejemplo, hablamos que el aire, el rayo lo atraviesa muy fácil y el hueso no. Lo mismo pasa en radiología. El aire lo vemos, ¿sí?, negro, y al hueso lo vimos más tirando a blanco. ¿Tá? Radio lúcido y radio opaco. Bien, ese radio opaco significa de que a los
a los rayos les costó más atravesarlo, ¿sí? Ahora bien, en tomografía pasa lo mismo, ¿sí? Y esto lo vamos a manejar con valores, ¿sí? Los grises o esa escala de grises que nosotros vemos en las imágenes tienen valor, ¿sí? Ahora bien, el valor se lo da el 0, ¿sí? Nosotros vamos a poner que el 0 es el agua. Nosotros no, está estandarizado que el 0 es el agua. ¿Por qué el 0 es el agua? Por un tema de calibración. Los equipos se calibran con aire y con agua, ¿sí? Y el agua, que se ve de un color gris clarito, ¿sí? Color líquido, ¿sí? Acá lo que vamos a empezar a hablar son de hiperdenso cuando es blanco o radioopaco, se denomina que es hiperdenso, que tiene mucha densidad. Y cuando decimos que algo es hipodenso, nos vamos para el lado del negro, ¿sí? Por ejemplo, el aire. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora bien, nosotros, como yo les dije, vamos a tener valores. Esos valores van a ser positivos y valores negativos. El aire tiene un valor negativo, ¿sí? El negro tiene un valor negativo. El hueso o el contraste, que también lo vamos a ver bien hiperdenso, o la sangre, por ejemplo, en cerebro, ¿sí? La sangre aguda también la vamos a ver hiperdensa. Vamos a decir que es algo hiperdenso. Ahora bien, la parte, ¿sí?, de tejido, la parte de hepática, la parte de tejido, la parte de partes blandas, ¿sí?, va a estar acá alrededor de entre las 20 y las 40 unidades Hounsfield, ¿sí? Ahora bien, la grasa, ¿sí?, va a ser negativa, va a estar alrededor de unos menos 40. A ver que más adelante lo tengo esto. Ahí está, fíjense. El aire va a rondar entre menos 200 y menos 2000. La grasa siempre va a ser negativa. Ahora yo les pregunto, si la grasa va a ser negativa, ¿sí?, ¿va a ser más hipodensa, va a ser más negra o más blanca que el agua? ¿Se cortó la comunicación? Más negra, profe. Va a ser más negra, va a ser un gris oscuro, ¿sí? Y la grasa a nosotros nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque como hay grasa, en todo el cuerpo hay grasa, ¿sí?, principalmente en lo que es abdomen, la grasa es como nuestro alcahuete. ¿Por qué? Porque la grasa nos divide y nos separa los órganos y tejidos, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando hay una pancreatitis, que hay un edema, la grasa se va a empezar a ver no tan negra, sino con más densidad de líquido, ¿sí? Entonces estamos diciendo como que la grasa está rarefacta o está con líquido, ¿tá? Entonces, lo que tenemos que saber es que la grasa siempre es gris oscura, ¿sí? El aire es negro, los líquidos son gris claro, ¿sí? Y lo sólido, estamos hablando que es un poquito más oscuro que lo líquido, ¿tá? Ahora nos vamos a ir acostumbrando a esto. La sangre fresca, ¿sí?, es bien hiperdensa. Nosotros vamos a realizar tomografías de cerebro y si ese paciente está con un ACV hemorrágico, vamos a ver enseguida la sangre bien hiperdensa. El calcio, por supuesto, es hiperdenso. El metal es muy, muy hiperdenso, ¿sí? Y la otra cosa que no está acá, que es hiperdensa, es el contraste, ¿sí? En tomografía se usa contraste oral y contraste endovenoso, ¿sí? El contraste endovenoso es el iodo, que también lo podemos usar como contraste oral, y vamos a utilizar también el contraste oral varitado, que es el bario, que no es el mismo del colon por enema, de la seriada esófago gastroduodenal, es diferente. Es un bario tomográfico, ¿sí? Pero solo lo podemos utilizar para el oral,
El bario, solo oral. El iodo lo podemos utilizar para oral y endovenoso. Bien. Impecable. Ahora fíjense. Acá lo que tenemos es un corte axial, ¿sí? Otra cosa que no les dije, que es importante, que nosotros, ¿sí? Lo que tenemos es una escala de grises, pero muy amplia, ¿sí? Entonces, el ojo humano no puede detectar esa variante de grises cuando es tan amplio el abanico, ¿sí? El detector, el ordenador sí, pero nosotros no. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es centralizar o tener como determinados rangos, ¿sí? Yo al equipo le digo, bueno, mostrame entre menos 1000 y más 200, ¿sí? Yo sé que ahí voy a ver partes blandas, ¿sí? Con esto lo que yo le quiero decir a ustedes es que lo que vamos a hacer en tomografía es tener diferentes ventanas. ¿Por qué? Porque el ojo humano no puede ver esa cantidad de diferencia de tonos de grises, ¿sí? Como lo hace el ordenador. Entonces, lo que nosotros vamos a tener son ventanas. Ventanas para ver partes blandas, ventana para ver la parte ósea, ¿sí? Ventana para ver la parte de parénquima pulmonar, ¿sí? Ventana para ver parénquima cerebral. ¿Me explico? Esto, cuando ustedes vean los estudios, ya van a venir preseteados, digamos. Vas a tener cortes axiales en ventana de partes blandas, cortes axiales en ventana ósea y cortes axiales, si es un pulmón, en ventana pulmonar. ¿Me siguen con eso? Quiero que quede claro eso, que hay diferentes ventanas, ¿sí? Yo en una ventana de partes óseas me va a costar hablar de la ventana del hígado, por ejemplo, de que si el hígado tiene una metástasis. Me va a costar, porque lo que voy a estar viendo va a ser la parte ósea. Lo que voy a ver bien va a ser la corteza ósea, va a ser la esponjosa ósea. Ahora bien, cuando yo tenga la ventana de partes blandas, para ver el hígado, por ejemplo, no voy a poder hablar de una fractura de la vértebra, porque voy a ver todo blanco, no me va a servir, ¿sí? Yo lo que voy a tener son diferentes ventanas de visualización, ¿sí? Por ejemplo, en el tórax voy a tener la ventana de mediastino, la ventana de parénquima pulmonar y la ventana ósea, ¿sí? La ventana de mediastino y la ventana de parénquima pulmonar son ventanas de partes blandas, ¿sí? Que tienen diferentes rangos, pero son ventanas para ver partes blandas. El pulmón es una parte blanda y el mediastino es una parte blanda. Y también voy a tener la parte ósea, ¿sí? Porque supongamos que ese paciente tuvo un traumatismo. Yo necesito evaluar la parte del mediastino, necesito evaluar la parte pulmonar y también necesito evaluar la parte ósea, ¿sí? Si ese paciente tiene una fractura de costilla, por ejemplo. ¿Ah? Entonces vamos a tener diferentes ventanas de visualización. Esta ventana que yo tengo acá es una ventana de visualización de partes blandas. ¿Por qué digo que esto es de partes blandas? Fíjense, esto es un corte axial de abdomen, ¿sí? Estoy terminando acá el hígado, estoy empezando a ver un riñón, el otro riñón, el bazo, esta es la cola del páncreas, esto es intestino delgado y esto es lo que está acá, es transverso y esto que tengo acá es parte del estómago, ¿sí? Esta es la aorta, estos son los pilares diafragmáticos y esto que tengo acá abajo son los fondos de saco del pulmón. Ahora bien, ¿por qué yo digo que esto es ventana de partes blandas? Porque puedo ver todo esto negrito que yo tengo acá, ¿lo ven? Todo eso negro es la grasa, que acá está medida, ¿sí? Está medida acá y me dice que tiene menos 112, que es negativo.
¿tá? También está medido el aire acá, que dice menos 947. ¿Tá? Acá tengo parte del hígado, acá tengo bien el riñón, bien de partes blandas, que dice que tengo 46. Ahora fíjense, acá también yo puedo ver en esta ventana de partes blandas la vértebra, pero yo puedo visualizar acá la parte esponjosa del hueso. ¿Puedo visualizar la tabla interna, la tabla externa? No, no puedo. No puedo decir que esta costilla esté quebrada porque no puedo ver la tabla interna y externa del hueso. No la veo porque esto es una ventana de partes blandas. Ahora bien, acá hay una marca que está muy cerca del cero. ¿Qué significa que está muy cerca del cero? ¿Qué tejido es ese? Puede ser Agua. líquido. Bien, los dos están bien. Es líquido, sí, podría ser agua, pero no es agua. ¿Por qué no es agua? ¿Qué tengo yo ahí líquido? Cara inferior del hígado. Profe, eso es bilis. Exactamente, eso es bilis porque esto que estamos viendo acá es la vesícula biliar. ¿Sí? Esto que tengo acá también es líquido, pero ¿saben qué es esto? Es contraste, por eso se ve así bien hiperdenso. Esto es parte del estómago, el paciente tiene contraste oral, ¿sí? Estamos viendo la cámara gástrica acá, en realidad el paciente está en decúbito dorsal, por lo pronto el aire sube, ¿sí? Queda el líquido abajo y el aire sube, ¿sí? Esto sería estómago, esto sería la vesícula biliar, esto es parte del hígado, esto es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo, este es el bazo, esto parece ser delgado, esto es cola de páncreas. Esto que está acá, ¿qué es? La aorta o el Bien, esófago. la aorta. Exactamente, esto es la aorta. No, no hay esófago acá. Si estamos hablando que ya tenemos estómago, ¿hay esófago? Es verdad, no. Bien, excelente. Ahí vamos a empezar a darnos cuenta de esto, ¿sí? Esta pregunta que surgió acá está buena porque nosotros acá vamos a tener que empezar a tener el sentido común, ¿sí? Cuando vemos una radiografía, vemos algo, vemos un todo, entonces es más fácil ubicarnos, ¿tá? Cuando vamos y vemos solamente una feta, ¿sí? Lo ideal es ver una superior y una inferior, ¿sí? Así podemos hacer un seguimiento, en este caso sería del estómago. Tenemos que empezar a tener un poquito de sentido común y darnos cuenta dónde estamos ubicados. ¿Ah? Estamos ubicados en el fondo, última parte del hígado, se está empezando a ver los riñones, ¿sí? El bazo ya lo estoy casi perdiendo. Esto que está acá podría ser la vesícula biliar. Si yo un corte menos y un corte más, me voy a dar cuenta de que es la vesícula biliar. ¿Sí? Bien. Esto lo voy a dejar de lado porque después vamos a ir retomando un poco de la técnica del tomógrafo, las mediciones, mientras hagamos las patologías. Pero a grosso modo les cuento. Fíjense que acá hay una imagen hepática, este es un corte un poquito superior a este, ¿sí? Fíjense que acá solamente estoy teniendo un poquito de polo superior de riñón izquierdo, el vaso, el estómago, sin contraste ahora, ¿sí? Aorta, pilares diafragmáticos, esto que se ve acá es grasa, esto es grasa, y eso chiquitito media luna es el fondo de saco. ¿Tá? Esto vendría a ser ángulo esplénico, y en el hígado lo que tengo es una formación redondeada, ¿sí? De bordes relativamente netos. Fíjense que los bordes vienen netos, pero acá hay, ¿sí? Una afectación del parénquima hepático, tiene un centro más hiperdenso,
¿sí? Esto es una imagen nodular, es una imagen tumoral, que habrá que hacer una biopsia para ver de qué se denomina, ¿no? De qué es. Tiene pinta de un primario de hígado. Bien. Fíjense, esto está bueno. Profe, Sí, siempre en una tomografía vamos a encontrar digamos, el hígado a nuestra izquierda, o hay alguna técnica que nos pueda llegar a cambiar o la posición del paciente o lo que sea. Lo no, pregunto, que siempre, tal vez es una pavada, pero no, está perfecto, siempre lo siempre vemos así. así. Siempre lo vemos en espejo, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que el paciente esté en decúbito ventral. Y si el técnico no cambió que está en decúbito ventral, ahí sí se te va a dar vuelta la imagen, ¿sí? Pero nosotros siempre lo vemos en espejo, ¿sí? Esto que vemos acá es siempre la derecha, esto siempre que está acá es siempre la izquierda. En este caso tenemos la ayuda de la L ahí, ¿la ven? Que nos está diciendo de que esto es izquierdo. Bueno, ¿hay alguna Camila en el grupo? ¿Algún Juan? Seguro que hay. ¿No hay ningún Juan? Bueno, ¿quién quiere hablar? Vamos. Yo no los veo, así que no tengo ni idea quién es. Alguien que quiera hablar, que diga yo. Lo que quiero preguntarles es lo siguiente. Acá hay dos ventanas de visualización en el mismo corte. ¿Sí? Ahora, yo les quiero preguntar, ¿qué ventana de visualización es esta y qué ventana de visualización es esta? Si alguien se anima. La de la izquierda es de partes blandas y la de la derecha es ósea. ¿Cuál sería la izquierda y cuál sería la derecha? Vamos a hablar de la que tiene la B larga y de la que tiene la L. La que tiene la B corta es la de partes blandas y la que tiene la L es la de partes óseas. ¿Y por qué? Porque en la de la L se puede apreciar bien los huesos, o sea, las partes. Bien. Fíjense, claramente yo puedo apreciar acá la tabla ósea, claramente puedo apreciar la esponjosa, ¿sí? Inclusive fíjense que de acá también, de las costillas, puedo ver la tabla interna y la tabla externa. La tabla interna y la tabla externa. Chicos, ¿todos lo ven a eso? Es importante esto, ¿eh? Importante que podamos distinguir entre una ventana ósea y una ventana de partes blandas. ¿Tá? Yo no le voy a pedir a ninguno que me diga los valores de los grises, pero no me pueden decir que están viendo un tomo en ventana de partes blandas y es una ventana ósea. ¿Ok? Fíjense la diferencia en la parte ósea. Si bien yo puedo decir algo de las partes blandas, pero fíjense que acá puedo ver mucho más, ¿sí? Y lo que es más fácil es que del hueso no puedo decir nada, ¿sí? No puedo hablar de la tabla interna, externa, si no veo nada, veo todo blanco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rango de visualización está dado para ver ventana de partes blandas, ¿sí? Acá tengo una imagen nodular, ¿sí? Acá tengo el hígado, acá tengo el otro hígado, perdón, el otro riñón, acá tengo el otro riñón, acá tengo la aorta que está tirando, habría que ver si es el tronco celíaco o la superior, ¿cómo es? Ayuda. El tronco celíaco y después viene la arteria que está la superior y la inferior. No me sale en este momento. Mesentérica. Eso, la mesentérica superior, ¿sí? Habría que ver cuál es. ¿Cómo digo cuál es? Tengo que hacer el seguimiento de la aorta. La primera que tira es el tronco celíaco, la segunda es la mesentérica superior, ¿sí? Bien. ¿Se dan cuenta de esta diferencia? Acá lo que tenemos, ¿sí? Es el mismo corte, quería ver cómo venía de hora. Acá lo que tenemos es el mismo corte, pero con diferente ventana, que es lo que vamos a ver ahora
nosotros la próxima clase en tórax, que vamos a utilizar estas 3 ventanas. Ventana 1, ventana 2 y ventana 3. A ver, ¿quién se anima a decir cuáles son estas ventanas? Habíamos hablado que... Las 2 primeras Sí, vendrían a después. ser de partes blandas y la última de parte ósea. Bien, y dentro de las 2 de partes blandas, ¿cuál sería para parénquima pulmonar y cuál sería para mediastino? La del medio, parénquima pulmonar. Exactamente. ¿Se dan cuenta, chicos? Fíjense, acá yo puedo ver, acá esta zona, que son las ventanas que hay un poco de grasa entre los grandes vasos, ¿sí? Acá hay mucho ganglio. Y muchas veces cuando hay alguna infección o alguna patología torácica, nosotros encontramos ganglios acá, ¿sí? Como también podemos encontrar acá una dilatación de la aorta ascendente. Acá tengo aorta ascendente, aorta descendente, pulmonar derecha y la pulmonar izquierda, que no la veo tanto, ¿sí? Fíjense, esto es ventana de partes blandas. Inclusive fíjense cómo veo bien la aorta, la ácigos, ¿sí? Y también veo bien lo que es la parte blanda de acá, la parte muscular con un poco de grasa y la parte, digamos, de partes blandas. Cuando paso al parénquima pulmonar, fíjense que todo eso es blanco, directamente. Ahora bien, yo puedo ver muy bien la trama pulmonar. Ahora yo les pregunto, con un poquito de sentido común, con todo lo que hemos aprendido hoy. Lo que yo veo acá, que es más hiperdenso, ¿es la parte bronquial o la parte vascular? ¿Vascular? Sí, señor, vascular. ¿Por qué? Porque se pueden ver las ramificaciones de las venas pulmonares. En realidad, la respuesta sería porque al haz de rayo le cuesta más pasar una arteria que pasar un bronquio, ¿sí? Porque la arteria adentro tiene líquido y el bronquio adentro tiene aire, ¿sí? Por eso siempre la parte de la trama vascular va a ser más hiperdensa que la trama pulmonar. ¿Me explico? La trama bronquial. Sí, claro. Quedó clarito. Siempre vamos a estar con eso. Siempre vamos a estar cuánto le cuesta al haz de rayo atravesar eso. ¿Sí? Ahora bien, el mismo corte, pero en ventana ósea. ¿Sí? Fíjense que acá yo ya pierdo definición, no puedo ver muy bien si tengo acá algo. ¿Sí? Inclusive, ni hablar del parénquima pulmonar, ¿no? En ninguna de estas dos puedo hablar de que este paciente tiene, digamos, una bronquitis o algo similar. ¿Sí? Fíjense acá, puedo hablar, acá no puedo decir nada del hueso, acá menos, pero acá sí. Fíjense cómo puedo ver la tabla interna de estos huesos, puedo ver la tabla interna y externa de la costilla. Esto que está arriba, ¿qué es? ¿El esternón? Bien, el esternón, ¿sí? Y estas puntitas que se ven acá, ¿qué son? ¿La costilla? No, las costillas serían estas. Los omóplatos. Eso, la punta del omóplato, ¿sí? La punta del omóplato. Entonces, para que quede claro, ventana mediastinal, ventana de parénquima pulmonar, ventana ósea, ¿sí? Estas dos son ventanas de partes blandas, ¿sí? Pero ven diferentes partes blandas. Esta es ventana ósea. ¿Ah? ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene una duda de esto? ¿Sí? Estas ventanas están preseteadas, digamos. Yo voy a recibir una tomografía de tórax y me voy a encontrar con una serie de imágenes en ventana de parénquima pulmonar, una serie de imágenes en ventana de parénquima de mediastinal, pulmonar y otra en óseo. ¿Sí? Ahora bien, todas me sirven. ¿Sí? También puedo hacer reconstrucciones bidimensionales, ¿sí?
Fíjense que acá esto es un corte coronal. ¿Por qué yo digo que este es un corte coronal? A ver, otra vez con el sentido común. ¿Por qué yo puedo decir que este es un corte coronal? ¿Y por qué yo puedo decir que esto es un corte sagital? Yo ahora le digo, a ver, sí, está bien, es un corte coronal, pero ¿por qué es un corte coronal? ¿Cómo sabés vos que es un corte coronal? Profe, ¿puede ser es por las vistas que permite? Sí, en realidad es porque conocemos la anatomía y sabemos que lo estamos mirando de frente a esto, ¿no? Pero la respuesta sería fácil. Miren, yo puedo decir que algo en esta imagen es superior y es inferior. Sí, porque veo el corazón. Perfecto. ¿Puedo decir que en esta imagen algo es derecho y algo es izquierdo? Sí. Claramente. Sí, también. Está el hígado. Ahora, ¿yo puedo decir que algo es anterior o algo es posterior? No. No. Esa es la variable de cortes. ¿Sí? Por eso yo digo que esto es un corte coronal. ¿Sí? Es un corte coronal de tórax y abdomen, no de pelvis, porque la pelvis llega hasta la sínfisis del pubis y no la estoy viendo. ¿Sí? Tóraco abdominal, con contraste endovenoso, ¿sí? En realidad esto es un estudio de angio, un angio de aorta torácica y abdominal, ¿sí? Fíjense que acá en el corte sagital, ¿qué es lo que yo no puedo decir? ¿Puedo decir que algo es anterior y algo es posterior acá? Sí, no, yo no sé entender. Sí. Claramente. ¿Y puedo decir que algo es superior y algo es inferior? Sí. ¿Qué no puedo decir? No te escuché. Sí. ¿Puedo decir Si que algo es algo, izquierda o derecha. claramente, ¿puedo decir que algo es derecho o algo es izquierdo? No, no puedo decir eso. Y ahora les pregunto, que es el corte que me falta. Y en el corte axial, ¿qué es lo que no puedo decir? Si es superior o inferior. Eso, que algo es superior o algo es inferior. ¿Sí? Para decir que algo es superior o algo es inferior, yo voy a tener que pasar varias imágenes para arriba y para abajo. ¿Se entiende? Profe, ¿por qué ahí en el corte coronal que usted está mostrando no puede decir si es izquierda o derecha? Sí, en el coronal puedo. Ah, En el sagital no puedo. no, sí, no, está bien. ¿Tá? Esto es un corte coronal y esto es Sí, un sí, corte sí, sí, sagital. sí, sí. ¿Sí? Chicos, ¿todos lo entendieron? Es importante saber y darnos cuenta de esto y usar el sentido común. Pensar 2, 3 segundos, detenernos. ¿Sí? Ahora bien, esto que está acá, este corte que está acá, ¿es un corte medial o es un corte lateralizado hacia un lado? ¿Es un corte medial o parasagital? Es un corte medial. ¿Por qué? Y porque se puede ver el recorrido del, no sé si es el esófago y también a la altura de la columna, también se puede ver un corte. Ahí, bien en el cuerpo vertebral se puede distinguir, por lo menos en la zona lumbar, puede ser. Bien, esto que está acá no es el esófago, esta es la aorta Ah, la ascendente, aorta descendente, ahí va. callado, descendente, cuando pasa por el agujero del diafragma se transforma en abdominal y después se divide en ilíaca, ¿sí? Bien, esto es un corte medial, un poquito lateralizado a la derecha, ¿no? Sabemos que la aorta está un poquito más del lado derecho, ¿sí? Más que nada en el tórax y después se pone bien medial. Pero sí tenemos la columna vertebral acá, pero es un corte oblicuo, ¿sí? Fíjense que si fuese un corte estricto, esta columna, salvo que tenga escoliosis, deberíamos verla también en dorsal. Lo que hizo acá el que hizo las reconstrucciones es que siguió claramente la dirección de la aorta.
¿Sí? Bien. Bueno, ¿esto en qué ventana les parece que es? Ventana ósea. Sí, señor, ventana ósea. Y ahí tiene una fractura finita, ¿sí? Lo que se denomina aplastamiento esto, que es esto, fíjense. ¿Este qué corte es? Ah, qué tonto. Sagital, y acá tenemos un coronal. Hay un aplastamiento del cuerpo vertebral, ¿sí? Que lo vemos así en sagital, lo vemos así en coronal. Fíjense que esto sería la parte normal y vemos ahí en coronal, y así lo vemos en axial. ¿Está? Bueno, esto no lo quiero dar ahora, esto tampoco. Esto, a grosso modo, fíjense que es una fractura, ¿sí? Fíjense, esta es la cadera. ¿Qué cadera es esta? ¿Derecha o izquierda? ¿Es a la izquierda? Bien, la cadera izquierda, y fíjense la cadera derecha cómo está. Fracturó la cabeza, debe estar más anterior o posterior, ¿sí? Y tengo acá el cuello que se está metiendo con el acetábulo y un montón de partes óseas, ¿sí? Un estallido de cabeza. Fíjense, reconstrucciones en 3D, ¿sí? Acá sacaron la parte del acetábulo y quedó solamente el húmero sin cabeza. Bueno, hablemos un poco de las contraindicaciones que tiene la tomografía. El embarazo, ¿sí? Bueno, ustedes ya saben. ¿Qué hora es, chicos? ¿Me dicen la hora, por favor? Quedan 6 minutos para que se cierre la llamada, profe. Bien, vamos hasta Son menos 5. que se cierre. No importa que no hayamos visto tórax, pero es preferible que quede bien en claro esto. Contraindicaciones, el embarazo. Ahora bien, el embarazo sabemos que es muy peligroso segundo y tercer mes, ¿sí? Cuando pasa los 6-7 meses, si la paciente lo requiere, se puede llegar a hacer una tomografía. Si la paciente no se puede hacer una resonancia, que sería lo ideal, se puede hacer una tomografía, se le pone chalecos al embarazo y si es de cerebro no debería haber problema, ¿sí? Pero si está embarazada o con riesgo de embarazo, no entra el tomógrafo. ¿Mm? Si se va a hacer con contraste, la alergia al yodo es importantísimo, ¿sí? Si el paciente es alérgico al yodo, no se hace. Se están usando yodos de baja osmolaridad, o también llamados contrastes no iónicos, que no significa que no tenga yodo, sino que son mucho más, digamos, menos agresivos que los iónicos, ¿ah? Pero también hacen reacción. Y después lo que estamos teniendo problemas es con el sobrepeso, tanto en tomo como en rezo, más de 130 kilos. Los equipos suelen tener alguna falla con la camilla, y bueno, por supuesto que los cuidamos muchísimo y tratamos de no llevarlos al límite, porque cada vez que se rompe algo cuesta muchísimo repararlo, ¿no? Entonces, si el equipo se banca hasta 150, nosotros lo elaboramos hasta 140, ¿sí? Que el paciente no se pueda quedar quieto es una contraindicación, ¿sí? Si no se queda quieto, bueno, le damos una medicación, que venga el médico anestesista, ¿sí? Lo tranquilice, lo anestesie y después le hacemos el estudio. Porque acá no nos olvidemos que estamos trabajando con radiación, ¿sí? No podemos tirarle por tirar, ¿sí? Como yo les decía hoy, tenemos que no asustarnos con la radiación, pero tenerle respeto. Yo, un paciente que se está moviendo todo el tiempo, no lo voy a tirar a ver si justo que vas a tirar el estudio no se va a mover, si se está moviendo todo el tiempo, ¿sí? Hacerle 2 o 3 pasadas no tiene sentido, ¿sí? Lo mismo si está en mal estado general, por supuesto. Bien. Estas son algunas de las reconstrucciones que después las vamos a ir viendo, ¿sí? Ahora bien. Profe, en caso del paciente tener claustrofobia, ¿también se lo seda?
Si no se puede quedar quieto, hay que hacer algo, ¿sí? Bien. Hay que hacer algo. Hay que sedarlo o hay que o esperar y volverlo a hacerlo en un determinado tiempo. Si no se queda quieto, la imagen te crea más dudas que certezas, ¿sí? Entonces no tiene sentido. Y volvemos a lo de hoy, que estamos con radiación, ¿no? Y cuando nosotros hacemos un estudio a través de diagnóstico por imágenes, lo que nosotros estamos tratando es de ver si realmente le podemos echar la culpa a algo, como yo digo siempre. A mí me mandan al paciente muchas veces no para decirle que no tiene nada, sino me mandan al paciente para ver por qué le duele la cabeza. Entonces no podemos hacer un estudio que te cree más dudas que certeza, ¿sí? Porque si no, no sirve, ¿sí? En el caso de que el paciente se mueva, y bueno, ¿qué pasa? Yo puedo hacer un estudio y decir, bueno, mirá, no tiene un ACV hemorrágico, porque no le veo. Ahora, no me pida que si tiene un aneurisma o si tiene algún signo del ACV isquémico. O sea, no me pidas eso porque no te lo puedo dar, ¿sí? Bueno, ¿cómo les fue? Muy difícil, ¿qué les parece? Necesito que estén más activos con el habla, chicos, que me acompañen un poco más en las clases, ¿sí? Para bien o para mal. Yo sé que les cuesta un poco, pero bueno, son pocas clases y a mí me ayuda un montón una pregunta como me hicieron hoy para saber realmente si por ahí me siguen o no, ¿no? Al final nos tomamos toda la clase con lo que es generalidades, pero vale la pena porque después para cerebro, para abdomen, también lo vamos a tener una idea de que ustedes sepan cómo se llega a la imagen, ¿sí? Sepan de las ventanas, que cuando vayan a terapia y estén viendo un pase de guardia, no sean meros espectadores, sino que por lo menos puedan tener idea de lo que están diciendo, ¿sí? Profe, disculpe, una consulta. ¿Va a poner falta la asistencia? Ahora miro, yo saco, digamos, todos los que se conectaron. Bueno, Decite que hay alumnos con puntos por eso. ¿Cómo? Hay alumnos